Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera muy especial en esta mañana. Esta es su iglesia, Starting Point Church, la cual le da una cordial bienvenida, igualmente a los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube. Le damos una cordial bienvenida, que la paz del Señor sea con cada uno en sus hogares. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros alabarle y glorificarle de manera muy especial. En esta mañana, pues, vamos a comenzar el servicio y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero. Nos humillamos ante ti, Señor. Venimos a adorarte en esta mañana, venimos a glorificar tu nombre, Señor, para que tú en esta mañana, Señor, nos bendiga. Padre, abra los ojos de nuestro entendimiento para poder saber, Dios mío, para poder entender tu mensaje, Señor. ¿Qué es el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor? En esta mañana yo te pido que tú bendigas de una manera muy especial, Señor, a cada uno de los amigos que están escuchando, Señor. Que tú hables, Señor, que tú libertes el cautivo, que tú sanes los enfermos, Señor, por las llagas de tu Hijo amado. Mira, Señor, glorifícate en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido para la gloria tuya, Señor. Háblanos en el mensaje, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana, como en las semanas anteriores, he estado compartiendo de un tema que es muy importante en nuestras vidas, porque la palabra del Señor son espíritu y son vida. Y el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de Él, que estemos atentos a lo que dice su palabra. Y hoy más que nunca, donde se han levantado tantos hombres hablando y que de parte del Señor, falsos maestros, falsos profetas. He estado dando lectura en estos días y hago un recuento, un resumen en esta hora. En el 1830 se levantó una doctrina llamada la Nueva Doctrina. Y de ahí, como dije anteriormente, en los mensajes anteriores, que en el 1800 es donde nació la pandemia más grande que por 200 años ha venido haciendo daño a la fe cristiana. Es donde es una pandemia de falsa doctrina. Y en el 1830, una joven, 1825, se levantó una joven llamada Margaret MacDonald, donde ella dice, esta señora decía, o joven en ese entonces, que ella había recibido una revelación de Dios y que era muy clara. Entonces, rápido empezó a propagarse dicha doctrina, que la tenemos hasta el día de hoy, casi 200 años luego. Y se ha hecho como si fuera verdad. En el 1933 al 34, Adolfo Hitler empezó a tratar de conquistar al mundo. Y él tenía un ayudante, un asesor. Y este asesor le dijo a Hitler que una mentira repetida 1000 veces se iba a hacer como si fuera verdad. Y empezaron la propaganda del comunismo a nivel mundial. Y sabemos todos los estragos que ha habido a base de esta doctrina del comunismo. Cité la semana pasada, en una ocasión que estuve en Centroamérica, donde la guerrilla estaba haciendo estragos en Centroamérica. Y el gobierno
sacó a la luz una anécdota que decía que la verdad y la mentira se consiguieron en una ocasión en el camino, y la verdad que siempre ha estado llena de astucia, llena de maldad. Se propuso invitar a la verdad a la playa para bañarse y compartir, pero como estaba llena del engaño, dijo: ahora yo nado con la verdad muy adentro y la dejo allá y vengo y me pongo su ropa. Pues así lo hizo. Fueron a la playa, se tiraron, nadaron, fueron muy adentro. Ella vino y dio un par de vueltas a la mentira y dejó la verdad allá y salió primero que la verdad a la orilla y se puso la ropa de la mentira. Y salió muy erguida. Por ahí todo el mundo decía: así es que tiene que andar la verdad, erguida. Pero era la mentira que se había puesto la ropa de la verdad. Cuando la verdad sale a la orilla, que ve la ropa de la mentira, pues no podía salir desnuda, tenía que vestirse y se puso la ropa de la mentira y se sintió mal y andaba con la cabeza baja. Y cuando la gente empezaron a ver la verdad con la cabeza baja, decía: así anda la mentira, con la cabeza baja, porque es mentira. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Refiriéndome prácticamente a esta anécdota, que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Entonces, ¿qué quiero decir en esta mañana? Que Hitler dice o dijo con su asesor que una mentira dicha 1000 veces se va a creer como si fuera verdad. Ahora dígame usted a mí, que lleva esta doctrina desde 1830, son 200 años casi, de hablando del llamado rapto de la iglesia, que es una mentira. ¿Cómo la gente no iba a aceptar como si fuese de verdad cuando hay tantos institutos, incluso seminarios donde dicen que el rapto de la iglesia es una verdad? Usan textos que están fuera de contextos, usan términos que no existen. Por eso el apóstol Juan dice claramente que ninguna mentira nace de la verdad. La palabra rapto no aparece en todo el Nuevo Testamento, ni aún en el Viejo. Entonces yo tengo que estar muy seguro de lo que yo hablo. La solidez está en la palabra del Señor. Lo que fue Margaret MacDonald, lo que fue John Nelson Darby, lo que fue Scofield, lo que fue Moody y tantos otros más que se levantaron a hablar de la nueva doctrina. Si se puso como una nueva doctrina, quiere decir que de esa fecha para atrás nadie hablaba de un llamado rapto. Se creía de la segunda venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Es importante nosotros hoy en día saber dónde estamos parados, porque no podemos tener unas expectativas donde no existen, si nos vamos a dejar llevar por las teorías. Estamos mal. Quiere decir que entonces usted y yo vamos a irnos al fundamento que es la palabra del Señor. Y ya ustedes hoy en día escuchan tantos falsos maestros, falsos profetas. Incluso hay gente que dice que han partido de este mundo, han ido al infierno, que ninguno de los apóstoles, ninguno, ni de los profetas, indagaron respecto a este tema. Ninguno de ellos fue al infierno y estuvieron allí dando un paseo, viendo las almas en tormento. El único que conseguimos en el Nuevo Testamento es Pablo, que dice que conoció a un hombre que si
en el espíritu o en la carne, él dijo que no lo sabía. Que llegó hasta el tercer cielo, vio cosas y escuchó cosas que no se podían hablar en términos humanos. ¿Cómo es posible que hoy en día se hayan levantado tantos hombres hablando tanta falsedad? Eso es lo que Jesús dijo claramente en Mateo 24, que se levantarían muchos a hablar que falsa doctrina, falsos maestros. Y en el día de hoy tenemos tantos líderes hablando respecto a la segunda venida del Señor de una manera bien, como si ellos fueran tremendos teólogos o exégetas. Y lo que hacen es tergiversar la palabra del Señor. Dicen que la iglesia se levantaría 7 años antes de la venida del Señor, o el rapto de la iglesia, o la gran tribulación. El rapto de la iglesia, dicen ellos, que es 7 años antes de la gran tribulación. Es algo que la Biblia no afirma. No hay texto que pueda decir que 7 años antes la iglesia es levantada. Ni aún en la mitad, como hay otros que dicen. Yo tengo que seguir al pie de la letra, amado, porque yo no puedo mentir. El Señor no me ha llamado a mí porque yo digo, porque yo pienso, porque yo he creído, porque yo he establecido. No, Señor. La Biblia dice, y una sugerencia que yo siempre le doy: busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos, todos los versículos, para que la fe esté fundada en la palabra y no en teorías humanas. Aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 1 y 2 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amado, Juan no escribió porque él pensó, porque él creyó, porque Dios quiso aparentemente decir. No, Juan escribió exactamente lo que el Espíritu Santo le declaró que dijera, porque era una declaración, un testimonio de Dios, y el testimonio de Dios hay que hablarlo conforme a la palabra. No es porque yo creo, porque yo siempre he dicho, porque yo siempre he pensado. No, ¿qué dice la palabra? Y mire algo, en el capítulo 1 de los Hebreos, dice muy claro aquí algo. Y esto es lo que yo en este día recalco, que hay que tomar muy en serio lo que dijo Cristo Jesús, lo que ha revelado el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor no se puede pisotear, es el testimonio de Dios. Y mira lo que dice aquí en el capítulo 1 de Hebreos. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que revela? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que está plasmado aquí en el Nuevo Testamento ha sido inspirado divinamente por el Espíritu Santo. Es una revelación del Espíritu para la iglesia. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Porque Jesús, cuando estuvo en medio del pueblo, le hablaba en parábolas.
No lo podían entender, pero él le declaraba a su siervo lo que quería decir cada una de las parábolas. Esto es algo que tomarlo con pinza. ¿El por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, estamos nosotros hablando el testimonio de Dios y no podemos en ninguna forma pisotear lo que Dios ha querido establecer. Mucha gente se levanta diciendo porque palabra profética. Escucho uno que vive en El Paso, Texas, que dice que lleva 50 años y él habla de la sana doctrina. Se pasa diciendo de los eventos que están aconteciendo hoy en día, provocando temor, poniendo a la gente en angustia. Mucha gente me han dicho a mí que para lidiar en la noche pensando en los acontecimientos que están sucediendo, no pueden dormir por culpa de estos falsos maestros. Como he dicho, allá en Puerto Rico hay otro en el pueblo de Isabela, que él dice que hay que compartir ese mensaje. Amados, usan acontecimientos que están sucediendo hoy en día que son ciertos. Donde está la mentira de ellos es que dicen que Jesucristo puede venir hoy. Pero la palabra del Señor me dijo que todas estas cosas tienen que acontecer antes de su venida. Y yo tengo que tomarlo muy en serio todas las cosas que están sucediendo. ¿Por qué razón? Jesús dijo, cuando ustedes vean que estas cosas están aconteciendo, erguíos, gozaos en el Señor, porque vuestra redención está cerca. No es que nos llenemos de temor y estemos buscando qué vamos a comer. Eso dice la Biblia. Jesús dice, claro, que los gentiles buscan qué han de comer, qué han de vestir. Pero el Dios que yo conozco, el Todopoderoso, tuvo un pueblo 40 años en un desierto. Ni sus zapatos, ni la suela de sus zapatos se gastó, ni su ropa envejeció. Le daba comida, le tenía una nube de día para que el sol no los quemara y de noche una nube ardiendo para que los alumbrase. El pueblo cautivo en Egipto le puso todas las plagas, ni una de ellas afectó a su pueblo. Entonces, ¿qué Dios es que se está predicando hoy en día que esta gente quiere presentar? Es un Dios que está lleno de nervios, está nervioso, está apurado. No, el Dios mío lo estableció todo antes de la fundación del mundo. Entonces, usted y yo tenemos que reconocer ese Dios todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo sugiere que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Lo es para conocer exactamente cuál es el propósito de Dios que Dios quiere hacer. ¿A quién usted le va a creer? A estos mentirosos que le dicen que la iglesia se va a levantar 7 años cuando no tienen un texto bíblico para sostener esa mentira. ¿Dónde dice el rapto de la iglesia? Tampoco. Entonces se llaman ser profetas y maestros. Mire, el Espíritu de Dios, que es el que revela, es el que nos enseña. Aún Pablo hablándole a los corintios, no quiero leerlo. Yo veo que mucha gente se está despachando con lo que esta gente quiere proyectar, que la Biblia no sostiene. Yo tengo que ser muy claro, muy preciso. Porque yo no puedo ser partícipe de lo que esta gente proyecta. Dice en Corintios, capítulo 2 y verso 10, dice de la siguiente manera: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu que es de Dios. Pablo le dice a los Corintios, en ese capítulo 2, muy claramente, que la revelación viene por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que viene es hablarnos la verdad, recordarnos todo lo que Cristo ha dicho. No podemos nosotros estar diciendo porque yo creo, porque yo pienso, porque yo tengo 50 años, como se jacta del Paso, Texas, engañando a la humanidad. Pero como dice el apóstol también, que por el comenzón de oír se abandonarán muchas a escuchar doctrinas de demonios. 40 años y pico atrás yo me levanté en una iglesia a hablar de este tema. Que el rapto de la iglesia era una mentira. Se me llamó hijo del diablo, otros me tenían como falso maestro. Pero nunca podían decir dónde lo decía la Biblia. Me pasó en el instituto. Tampoco el profesor podía decirme dónde. Decía, más luego te consigo la data, te consigo la información, la cual nunca me dio. 10 años luego me lo consiguió en una ocasión y me dijo, ¿todavía tú crees igual que lo que hablamos en la clase? Y digo, sí, señor. Me dice, yo estoy pidiendo perdón en los púlpitos para haber predicado esa mentira del llamado rapto de iglesia. Y mira lo que dice aquí en este capítulo 14 de Juan, verso 26. Mas el Consolador, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién es el que nos enseña? Es el Espíritu Santo. En ese capítulo 2 que leí ahí de Primera de Corintios dice lo mismo. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién nos revela? El Espíritu Santo. Porque el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios porque le son locura. Por eso es que esta gente hoy en día se pasan hablando tanta mentira, tanto engaño. Porque tienen la mente carnal. Y quieren hablar como si fuera del Espíritu. Y aun cuando hablan, se pasan hablando en lengua. Pero como si fuera una confirmación. Pero eso no es ninguna confirmación. ¿Por qué razón? Hoy en día, miren, me dijeron en aquel entonces, a ti nadie te va a dar un púlpito. Yo nunca le he pedido púlpitos a nadie. Nunca le he pedido púlpitos a nadie. Porque la puerta la abre el Señor. Y quien revela es el Espíritu Santo. ¿Dónde voy y qué tengo que hacer? No puedo venirle a ustedes a decirle hoy aquí, no, porque yo siempre he dicho, porque yo siempre, es un sanyo lo que tienen. Entonces, cuando usted va a preguntarle que dónde lo dice la palabra del Señor, no, porque yo lo creo, no es por fe, pero ¿cómo usted va a tener fe si no es en la palabra del Señor? ¿A quién usted le va a creer? ¿A la palabra del Señor? ¿O a quién usted le va a creer? Dice en Primera de Pedro, y mire qué claro, escúchame qué claro lo dice la palabra del Señor. Entonces pasan hablando la palabra profética, como si ellos fueran los que revelan la palabra. Y esta gente lo cita. Dice el capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, de Pedro, capítulo 1, verso 19 de la siguiente manera. Pero tenemos también la palabra profética más segura. Escuche, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, no en el firmamento, dice en nuestros corazones. La revelación la da el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de los Efesios, que Dios
abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, saber exactamente cuál es el propósito de Dios, qué Dios ha establecido. Sigue diciendo en el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que la profecía que ya ha sido establecida para su conocimiento y para mi conocimiento es traída por el Espíritu Santo. ¿Cómo esta gente se atreve a pisotear el testimonio de mi amado Salvador Jesucristo? ¿Y cuánta gente tenemos en los templos escuchando doctrinas de demonios por el comenzón de oír? Pero el apóstol Pablo dice claramente, por eso me gusta ir directamente a la palabra del Señor. Porque, amado, si me voy a dejar llevar por estos indoctos, y quiero corregir algo aquí, no es que lo digo yo, es que lo dice el apóstol Pedro. ¿Por qué razón esta gente está predicando esto que no concuerda con la palabra del Señor? Mire por qué razón. Y escape usted de no caerle en este juego de una doctrina que empezó a llamarse la nueva doctrina en el 1830 por Margaret MacDonald, por Nelson Darby, Moody, Scofield. Y en el día de hoy, el que está en El Paso, Texas, que viaja mucho a Israel, el que está en el pueblo de Isabel, en Puerto Rico, que tienen al mundo lleno de que, alerta, alerta, se cayó un avión en Texas, inmediatamente, alerta, alerta, se cayó un avión, como que eso es una profecía que Jesús puede venir hoy. Eso es un engaño y una mentira. No sé, y yo sé por qué razón se presta para eso, y escucho la hora. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 4, dice, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios, de Dios. Esto están predicando ciegos. Son guías de ciego. Y todo el que acepta una mentira es porque no tiene el Espíritu de Cristo. Porque si tuvieran el Espíritu de Cristo, el cual nos guía a toda verdad y justicia, no se dejarían engañar. Porque el testimonio lo da Cristo. El Señor es el que habla. Entonces yo no puedo pretender hablar conforme porque yo pienso, porque yo creo, porque yo siempre he dicho, no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso es que usted me ve todo el tiempo aquí citando Biblia. No es porque yo pienso, no es porque yo he creído, no. Yo tengo que usar qué dice la palabra del Señor. ¿Y por qué yo la tengo que utilizar? Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Ellas son espíritu y son vida. Miren, si estuvieran fundamentados en este capítulo 2 de Efesios, verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice claramente la palabra del Señor que Dios le reveló a los profetas, a los padres, todo lo que iba a venir a este mundo. ¿Cómo usted va a pensar
que Dios habló tanto miles de años y que ahora vaya a cambiar. El Dios que yo le sirvo no es un Dios variante, en Él no hay mudanza, Él es veraz y todo hombre mentiroso. Esta gente habla de sí propio. Dice que el diablo es padre de toda mentira, igual que sus seguidores. Hay que seguir qué dice la palabra del Señor. Hay que estar atentos qué es lo que establece el Espíritu Santo. Porque no podemos nosotros de ninguna manera, hay que seguir la palabra tal cual está. No podemos ir a hablar lo que la Biblia no establece. Usted y yo somos responsables de lo que hablan, de lo que hablamos. Y mire claro, dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía. Entonces, ¿cómo usted me quiere decir que si todas las profecías fueron traídas por la revelación del Espíritu Santo? Dios hablando de antemano. Dios poniendo todo en su orden. No en el orden que quieren establecer estos líderes mentirosos. Yo no puedo estar de acuerdo en la mentira que enseñan esta gente. La palabra del Señor es veraz. El Espíritu Santo que Dios ha enviado a nuestros corazones es para que nos revele, nos enseñe, porque no es posible que el Señor a ciertos grupitos en específico le revele cosas que Él no ha establecido. Es imposible. Yo no puedo estar de acuerdo en lo que esta gente quiere enseñar. Y miren, leí en el capítulo 14 de Juan, verso 26, que el Espíritu Santo Él lo enviaría para que nos enseñe, para que nos acuerde todo lo que Él ha dicho. En el capítulo 2 de Primera de Juan, miren que claro, verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Escuche, que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amado, es una exhortación. El Espíritu Santo es la unción, es el maestro por excelencia, es el que nos enseña, el que nos guía. Entonces, como el Espíritu Santo, que ha hablado con anterioridad, nos ha enseñado, le va a enseñar a un grupito en el 1800 que nace la nueva doctrina. Escuche bien claro, y usted vaya a la historia y corrobore, examine, búsquese quién fue Margaret MacDonald, consiga quién fue John Nelson Darby, busque quién fue Scofield. De hecho, ya la versión que era según Scofield ya no está en el mercado, casi no se consigue, porque las anotaciones que hizo ese individuo no concuerdan con el mensaje del Espíritu de Dios. Entonces, usted y yo tenemos una necesidad hoy más que nunca. Si el capítulo 24 de Mateo, verso 29 dice: e inmediatamente luego de la tribulación de aquellos días, aparece una señal en el cielo, dice, y una trompeta, la señal del Hijo del Hombre. Es inmediatamente luego. Ahí no dice que la iglesia será arrebatada antes, 7 años antes. Dice que luego de la tribulación de aquellos días.
El capítulo 24 de Mateo se refiere a los últimos acontecimientos. ¿Quién matará al anticristo? De acuerdo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice ahí, y doy lectura, porque me gusta leer, porque sinceramente no puedo basarme en porque yo pienso, porque yo siempre he creído. Eso conmigo no funciona. La Biblia dice y establece. Por eso que lo leo. Para estar seguro que es lo que establece la palabra del Señor. Mire que claro dice la palabra del Señor. Y el Señor lo matará en el día que Él se manifiesta. En su venida. Mire lo que dice aquí. Verso 8 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el, escuche bien claro, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Escucha ahora quiénes son los que van a creer. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amado, ese espíritu de error es de condenación. El Dios de este siglo, según el entendimiento de ellos. Y por eso están predicando esto. Mentira, engaño. Por esta razón Pedro dice claramente, 2 de Pedro, capítulo 3, dice claramente aquí, escuchen, mire que claro habla la palabra del Señor. Verso 15, dice: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Indocto, yo dije ahorita que yo le iba a decir por qué razón la palabra indocto. Son estos que tuercen la palabra del Señor, porque en este capítulo 3 de 2 de Pedro, le está hablando específicamente de la segunda venida del Señor, igual que el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Usted va a ver que el apóstol está indagando aquí muy claro. No es que está hablando claro está hablando de la segunda venida del Señor. Entonces, si usted y yo estamos fundamentados en la palabra, el Espíritu de Dios no nos va a permitir caer en la doctrina del error. Mire lo que dice aquí, el apóstol hablando. Entonces, el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Verso 1 dice en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuchen, el día del Señor, no los días postreros, 7 años antes, es la venida del Señor. Nadie os engañe, escuche bien claro, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Escuche claro, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amado, dice el apóstol, nadie os engañe. Por eso es que los que creen la mentira están sentenciados a muerte, a la muerte segunda. Y es el Dios de este siglo que le ha cegado el entendimiento. Por eso cuando yo escucho a este de Paso, Texas, y allá en Puerto Rico, en el pueblo de Isabela, alarma, alarma, lo que quieren es alerta, alerta, comparta, comparta. Miren, no sea compartícipe de la mentira. Tiene su sentencia. Están cogiendo textos fuera de contexto. Están hablando lo que la Biblia no sostiene. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad. Usted y yo tenemos que obedecerle a la palabra. Es el testimonio de Dios. Esto no es cuestión de concilio. Esto no es cuestión de organizaciones humanas, religiosas. Esto no es cuestión de institutos o de seminarios. Hoy en día se han basado más en los institutos y en los seminarios que en el Espíritu Santo. El único que tiene la revelación es el Espíritu de Dios. Nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo es el que nos revela. Por eso leí en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Pablo dice, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, con palabras intelectuales, palabras persuasivas. Yo he venido a ustedes con demostración y poder en el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo usted va a estar lleno de miedo? Porque viene el anticristo, porque vienen las plagas. Pero la Biblia sostiene, dice, salid de en medio de ellos, para que no sea participante de su pecado. Pero usted ve, mire, en el poblado San Antonio, en el pueblo de Aguadilla, en Puerto Rico, yo lo he dado anteriormente en una iglesia que yo estuve. Cantando un cántico que hubo por un cantante de Venezuela, la gran tribulación. Se escuchaba un grito, un lamento, dice el himno, la gran tribulación. Y se paró casi toda la iglesia, mire, llorando, hablando en lengua. Pero mire, ese cántico contradice lo que dice las Escrituras. Y el pastor dijo rápido, ¿cuántos creen que nos vamos ya mismo en el rapto? Porque sabía él que yo no creía en el rapto de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Sí lo creo. Pero es en el día postrero, como está establecido en el capítulo 6 de la epístola de Juan, versos 39, 40. Búscalo, 4 veces lo dice ahí. Es en el día postrero. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que él habla, dice, en palabra del Señor dice. Yo voy a dar lectura. Le digo, no esté fundamentado en la teoría de estos individuos que lo que viven es sacándole el dinero al pueblo. Como he mencionado, este del Paso, Texas, cada vez da un viaje a Jerusalén. Y gente que fueron ya bautizados quieren bautizarse en el río de Jordán. La Biblia dice un bautismo, una fe y un Señor. Como si usted se bautizó, ya va a ir allá a bautizarse, porque este mentiroso los está engañando. No puede ser. Mire, dice claramente el apóstol, escúchelo, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses,
verso 15 dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos para siempre con el Señor. Amado, ahí nos dice 7 años antes de la gran tribulación. En la resurrección, y los que vivimos seremos arrebatados, dice, arrebatados, no raptados, arrebatados para estar para siempre con el Señor. Después del día postrero lo que hay es eternidad. Todas estas cosas que estamos viendo tienen que anteceder a la venida del Señor. Pero Jesús dice en su palabra, Pablo dice aquí, en palabras del Señor, Jesús dice, lo dice Jesús, luego de la tribulación de aquellos días, capítulo 24 de Mateo, verso 29, que esta gente no lo quiere tocar, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, con la trompeta, con los ángeles que vienen a recoger, dice, a su iglesia. No es 7 años antes de la gran tribulación, ahí dice, luego de la tribulación de aquellos días. Y muchos se atreven a decir que eso es para el pueblo de Israel. Miren, hay un solo pueblo, hay un solo cuerpo. Dice claramente el apóstol que de ambos pueblos hizo uno, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es que Jesús no tiene 2 cuerpos. El cuerpo de Cristo es uno. La iglesia es una. El Espíritu Santo es uno que mora en el cuerpo, en la iglesia. ¿Cómo es que el Señor va a dejar unos pocos aquí, ahí a la intemperie, y se va a llevar unos poquitos para lo que dicen ellos, la boda del Cordero? No saben, no se ubican, no saben dónde están parados. Entonces, usted y yo necesitamos tener la revelación del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos hablar conforme a la palabra del Señor. Capítulo 8 de los Romanos. Verso 9 dice, y escuche la importancia de usted reconocer el Espíritu Santo en su vida. Mire a ver de lo que dicen estos líderes, si concuerda con la palabra del Señor. Examínenlo. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amado, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a creerle a cuanta pamplina, cuanto engaño del diablo surja por ahí, usted lo va a creer. Pero ¿por qué se debe esto, amado? Porque muchos no leen la palabra del Señor. No se envuelven en la letra a buscar qué es lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra, la revelación. Yo lo he dicho. Si alguien podía estar predicando del llamado rapto de iglesia, yo estudié en un instituto. Vergüenza me dio a mí eso. Estudié en un seminario, sí, y a los dos los puse en un zafacón. Porque cuando tenía encontronazo con los maestros en el instituto, no podían darme una contesta bíblicamente. Porque yo creo, porque yo siempre he dicho, y así me he conseguido unos cuantos. La fe mía está fundamentada en la palabra del Señor. ¿Por qué yo tengo tan marcada esta palabra? Miren, yo la tengo bien marcada.
Tengo muchas versiones de Biblia, como he dicho antes, no para jactarme de que tengo tantas versiones de Biblia. Es porque yo he conseguido que la Valera tiene un sinnúmero de errores crasos. Tiene un sinnúmero de errores que son crasos. He podido verificar otras versiones donde he conseguido la verdad. Entonces, lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es que usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, que usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz, que esta profecía no ha sido oculta. Dice el apóstol Pablo que Dios nos la reveló a nosotros en estos postreros tiempos, amados, para que usted y yo vivamos confiados en que es el Señor el que nos guía a toda verdad y justicia. Él prometió estar con nosotros todos los días, dice. Todos los días hasta el fin. No es hasta el fin del siglo, dice. Estará con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestra vida está escondida en Cristo para Dios. ¿Cómo es que esta gente le están sembrando miedo, terror, cuando Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de victoria? Entonces, ¿a quién usted le va a creer? ¿A dónde está su fe? Mire, nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos y no tenemos persecución, entre comillas. No tenemos persecución. Vivimos placenteramente. Pero hay otros países que la persecución está. En China está. Vaya al Medio Oriente. Familias enteras los matan por seguir a Jesús. Pasando hambre, persecución. Porque tienen la fe puesta en Jesucristo. Yo quisiera que en Estados Unidos tuviésemos una persecución para ver dónde van a parar estos líderes que están diciendo 7 años nos vamos antes, cuando Jesús dice que es luego de la tribulación de aquellos días. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros no hemos recibido, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso que Jesús prometió en el capítulo 14 y verso 26 del Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo vendría y nos enseñaría, nos iba a recordar todo lo que Cristo ha dicho. Por eso el apóstol Pablo habla tan claramente que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Querido amigo, si usted está en pecado, viene un día como un horno ardiente. Está específicamente estipulado que es para los que no obedecen la palabra del Señor y que no conocen a Dios. Jesús dijo que el que lo rechaza a Él ya ha sido condenado. Usted se está exponiendo a una perdición eterna. Y si usted está escuchando a estos líderes que le están ofreciendo castigos y maravillas con el llamado rapto, no sé si es que ellos tienen un contrato con la NASA para irse de este, y la Biblia dice claro que si te remontaran las estrellas, ahí Dios te sacará, te va a sacar de ahí. Si te metes a lo más profundo de la mar, igualmente. El Dios que yo le sirvo es omnipresente, está en todas partes. La venida del Señor es una, no son dos.
No, porque Él viene 7 años y nos lleva. Y luego que viene que a reinar por 1000 años. El milenio lo han malinterpretado. Como las otras escrituras, como dice el apóstol. La profundidad que Dios le dio a Pablo, la cual los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Si usted no se arrepiente de su pecado, de su maldad, usted no acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, usted no puede entrar al reino de los cielos. Nada inmundo dice entrará al reino de los cielos. No se deje engañar. Usted está en un templo que le están enseñando el rapto de la iglesia como una revelación. No lo acepte. Dígale al pastor que le diga dónde dice los 7 años. Si le dice que lo cree por fe, pregúntale cómo usted va a creer algo que no está establecido, plasmado en la palabra del Señor. Yo como muchacho demandado de parte de mi Dios, hablo lo que está aquí escrito. No lo altero, por eso lo leo. Y le digo a usted dónde está el capítulo y el versículo. Y le he dicho siempre, le sugiero que busque lápiz y papel para que usted apunte. Amado, todas estas cosas que están aconteciendo es para gozarnos, es para darle la gloria al Señor, porque está diciendo que viene. Y todo está enfilándose ya, que el anticristo ha de manifestarse pronto. Cuando ustedes vean a ese perverso, el Dios, sabemos que vamos a tener persecución. Y posiblemente usted y yo pasemos por tortura o por muerte. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Su vida y mi vida está escondida en Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted está perdido, sin fe, sin esperanza. Y si usted pertenece a una organización religiosa, aunque usted hable lengua, aunque usted grite, patalee, si usted no está conforme a la palabra de Dios, quiero decirle hoy que usted está tan perdido como el que está en la calle, en el mundo. Usted tiene que vivir conforme a la palabra del Señor. Usted tiene que aceptar a Jesucristo. Usted tiene que renunciar al yo, al ego, a este mundo, declararse crucificado, muerto al pecado, vivo para Cristo Jesús. La palabra del Señor es clara, es precisa. Usted tiene que escapar como yo. Usted tiene que meterse a la palabra del Señor, dejar de estar escuchando tantas pamplinas, tantas falsas doctrinas, tantas teorías. Porque es menester poner atención a esto. ¿Cómo escaparemos si tenemos en tan poco una salvación tan grande? ¿Cómo? Única forma es aceptando a Cristo Jesús. Yo le invito hoy de todo mi corazón que acepte a Jesucristo. Esconda su vida en Cristo Jesús. Ahí el diablo no puede meter la mano y sacarlo. El pacto de Dios es eterno. Todo lo que Dios ha prometido lo cumple. Él es veraz y todo hombre mentiroso. No le crea a estos mentirosos. Escape por la salvación de su alma. Seguiré hablando de este tema el próximo domingo. Y no quiero cansarle. Pablo dijo, yo le repito las mismas cosas porque quiero que ustedes estén fundamentados, como dice, exhortándonos unos a los otros con estas palabras, dándole la gloria al Señor, porque Él se la merece. Así que yo le invito a que usted se fundamente en la palabra del Señor. Deje de estar escuchando tantas teorías, tanta mentira, tanto engaño, para que usted pueda escapar de la perdición eterna. No se conforme, salga de en medio de ellos, dice, no toquéis lo inmundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Miren, capítulo 2 de Colosenses, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. No se deje engañar. Nadie os engañe de ninguna manera respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Nadie nos engañe, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Señor le bendiga, la paz del Señor sea con usted. Le invitamos, si usted vive por aquí en Summerfield,
cerca de Ocala. Estamos ubicados aquí en la 42 Avenida, en el número 1990. Haga de este su templo. Aquí nos reunimos a adorar y glorificar al Señor, a hablar la palabra tal cual está. Usted viene con dudas, estamos dispuestos a aclararle sus dudas. Usted necesita algo, venga, tenemos aquí un almacén de comida. Estamos aquí para servirle, estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para contestar sus preguntas, para que usted se fundamente en la palabra. Porque aquí yo no estoy predicando religión. Aquí yo no estoy hablando porque yo pienso, porque yo creo, no. Dice la palabra del Señor. Como muchachos de maldad, tengo que repetir lo que está aquí. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús se ha hablado tu palabra, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor. Guíanos tú, Espíritu de Dios, a toda verdad, a toda justicia. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de nosotros. Mira, Padre Santo, levanta al caído, da nuevas fuerzas al débil. Mira, Padre mío, sana a los que están enfermos, Señor. A los que están cautivos, todos esos yugos del diablo sean destruidos, Señor. Oh, Padre mío, ábrenos los ojos para poder entender cada día tu plan perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Y no conforme a las teorías de estos hombres malvados, mentirosos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le invitamos para el próximo domingo. La paz del Señor sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.